Hola, bienvenidos de regreso aquí a La Ley con Lim. Estamos hoy con Rafael Ortiz Segura. Yo soy Henry Lim, abogado de inmigración, y estamos hablando sobre temas de inmigración. Uno de los mitos que hemos escuchado en la calle es, bueno, si paso yo 10 años aquí, me dan la residencia. Es un mito, no es verdad, no es tan fácil como eso. Hay diferentes leyes, aplican diferentes para diferentes personas, hay diferentes maneras de calificar por leyes, y particularmente lo que uno se refiere cuando habla sobre 10 años es lo que le llaman en la calle la ley de 10 años. El nombre formal es cancelación de deportación, y la ley de cancelación de deportación exige de que uno ya esté en proceso de deportación para aplicar por esta ley. En otras palabras, ya tiene que estar en defensa, ya tiene que estar por ICE, que ya lo agarró, ya lo ha fichado, ya lo tiene en la corte, ya está ante un juez de inmigración para por fin poder aplicar por esta ley. Y al aplicar por esta ley, no hay ninguna garantía que se lo van a otorgar. Además, es bastante difícil ganar estos casos en la corte. Para calificar, uno tiene que comprobar, ha pasado 10 años aquí, es una persona de buen carácter, que en otras palabras, no tengan arrestos, tiene que comprobar de que tiene un familiar que sea hijo, padre o esposa que sea residente o ciudadano americano, pero lo clave es que también se tiene que comprobar un sufrimiento extraordinario a ese familiar, y ahí es donde mucha gente falla en el caso. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos abogados en la área que aplican por estas leyes, y algunos de estos abogados se han metido en problemas. Cuando digo que aplican por estas leyes es de que voluntariamente buscan cómo meter a su cliente en proceso de deportación para poder aplicar por esta ley. Lo que no se le explica bien a estos clientes es que las probabilidades no están a su favor, y además de eso es de que al no ganar el caso termina en orden de deportación. Pero aquí está el engaño. El engaño es de que durante el proceso uno tiene un permiso de trabajo. Entonces, cuando uno está en este proceso, ve, hombre, tengo un permiso de trabajo, todo me va bien. Hablan con su vecino, el vecino después se pone a hacer la misma cosa, y así es de que se va desarrollando este mito. Aquí tenemos a Rafael Ortiz Segura, ex juez de inmigración, que nos va a hablar un poco sobre qué tan difícil es ganar un caso de cancelación de deportación. Rafael, cuéntenos un poco sobre las dificultades de aplicantes. ¿Cómo es de que uno puede ganar la cancelación de deportación y qué tan difícil es? Bueno, pues cómo no, con mucho gusto. Primero que nada, ningún caso ante un juez de inmigración se gana fácil. Todo es con cierto grado de dificultad. Como estábamos hablando anteriormente, la credibilidad de la persona afecta a un solicitante de asilo como a un solicitante de cancelación de expulsión. En un solicitante de cancelación de expulsión tiene que comparecer una persona que, como Henry bien dijo, conocedor de la ley, ha estado en los Estados Unidos un mínimo de 10 años, que durante ese término haya sido una persona de buen carácter moral, y que aunque tenga arrestos, que esos no sean por delitos violentos, por lo cual entonces el buen carácter moral se puede obtener. Que haya sido una persona que haya pagado contribuciones, que haya sido una persona que haya tenido una exposición en su comunidad que lo haga merecedor de permanecer en Estados Unidos. Y por supuesto, y lo más importante de todo, es que tenga ese familiar, como Henry bien dijo, ese hijo, esa esposa, que sea nacido en Estados Unidos o sea residente permanente, o ese padre, que si esa persona se tiene que ir del país, que eso signifique un prejuicio extremadamente terrible para ese ciudadano americano que se tiene que quedar. Y eso no es fácil de probar. Muchas veces, por ejemplo, si una persona que lleva 10 años aquí está casado con una ciudadana americana, un ciudadano americano que tiene problemas mentales, que tiene problemas de salud, todo eso son buenos factores. Si los hijos tienen dificultades en la escuela o tienen algún grado de impedimento físico o intelectual, todo eso es bueno, porque no necesariamente el cuidado que va a tener ese niño si se va con su padre a su país de origen va a ser igual que el que tiene en Estados Unidos. Entonces los abogados tratamos de presentarle al juez ese caso donde hay compasión envuelta, que el juez se compadece, porque si lo tiene que enviar de nuevo a Venezuela o a Perú o a cualquier otro país, a El Salvador, no va a tener ese niño la misma educación que tiene acá, que lo cobija por ser ciudadano americano. No todo el mundo cualifica, porque no todo el mundo tiene un hijo ciudadano americano que tiene esas cualidades.
Y cuando se tiene una familia que son 5 hijos, que todos están bien en la escuela, que la esposa tiene familiares en Estados Unidos, que se pueden quedar con los niños en el futuro, si su padre tuviera que abandonar el país, a un juez se le hace bastante difícil, porque entonces tiene que evaluar si esa persona se va a poder quedar en Estados Unidos o no, y casi siempre los jueces están compelidos a decir, lamentablemente aquí no está ese grado de daño para que la persona se pueda quedar, y tenemos que entonces denegar la petición. Pero si ocurre lo contrario, como hablé anteriormente, de un caso fuerte, que un abogado sepa sacar y documentar, porque todo eso requiere bastante documentación, en adición a testimonio, no solamente de la persona que está sufriendo el daño, pero sino de la persona del respondiente también, el propio inmigrante, entonces el juez puede hacer su trabajo favorablemente y le puede otorgar el remedio a esa persona. Hablemos un poco sobre esa palabra, documentación, porque eso es algo de que muchas personas tienen problemas documentando, ¿verdad? ¿Qué tipo de documentos se busca, por ejemplo, en un asilo, en una cancelación de deportación? ¿Qué son los documentos más importantes de que un juez busca para corroborar la historia? En un caso de asilo, definitivamente son documentos de prueba que evidencian la persecución de la persona. En un caso de cancelación puede ser hasta más difícil, porque si la persona tiene que probar que lleva en Estados Unidos 10 años, hay veces que no se consiguen documentos fácilmente obtenibles que prueben que esa persona ha estado aquí 10 años, ¿verdad? Sí. A ti te ha pasado. Oh, sí, por supuesto. Y definitivamente otros documentos que hay que obtener en caso de que haya evidencia de dificultades médicas de hijos o de cónyuges o de padres, hay que conseguir los récords médicos y los consejos de esos médicos que los han tratado para convencer al juez de que esa persona va a continuar con un tratamiento en Estados Unidos y no se debe regresar a un país de origen. Por lo tanto, son documentos que hay que conseguir desde el principio e incluirlos con una solicitud tanto de asilo, cuando es de asilo, como de cancelación. Claro. Ahora, hablemos un poco sobre el proceso de deportación. Mucha gente no entiende está involucrado en un proceso de deportación. ¿Cómo se empieza un caso de deportación? ¿Qué pasa en la primera audiencia? ¿Qué pasa en la segunda? Cuéntenos un poco brevemente sobre ese tipo de tema. La persona es definitivamente servida con un documento que lo hace deportable. La persona consigue un abogado o no. Va a la corte a su primera comparecencia y en esa primera comparecencia se le indica que tiene que conseguir un abogado, y si lo tiene se le indica si está preparado para aceptar los hechos del pliego acusatorio. Una vez la persona es encontrada deportable, entonces pasamos a la etapa de remedio en contra de esa deportación, y ahí es que solicitamos el asilo o solicitamos la cancelación. Una vez el juez señala del caso para esa vista individual, entonces el juez tiene ante sí los testigos y la prueba documental necesaria para poder llevar a cabo una determinación. Pero es un proceso que coge por lo general por lo menos un año, desde el que va por primera vez la persona hasta que finalmente se lleva el juicio de la cancelación o de la oportunidad de no ser removido de los Estados Unidos. Y en todo ese año tiene que haber una estrecha relación con el abogado para que el abogado pueda ayudar en todo momento a preparar a ese cliente con documentos, con testimonio y con todo lo necesario para llevar a esa persona a la corte y poder lograr su objetivo. Sí, porque la preparación es lo más importante en estos casos. Amigos, ya vamos a regresar.